Hay libros que, bueno, que de verdad te marcan, y El poder de la hora de Eckhart Tolle es sin duda uno de ellos. Vamos a meternos de lleno en las ideas clave que lo hacen tan transformador. A ver, empecemos con algo que seguro que nos suena a casi todos. Esa sensación de que la mente es que no para, ¿verdad? Que está siempre en marcha. El libro le pone nombre a esto, un ruido mental casi constante. Ya sabes, esa vocecita en la cabeza que no para, que salta de tenía que haber hecho esto del pasado a ¿y si pasa aquello del futuro? Y mientras tanto nos impide estar tranquilos en el único sitio donde de verdad estamos, que es aquí y ahora. Y aquí viene la idea central de Tolle, que es muy potente. Dice que la raíz de nuestros problemas, de la ansiedad, del sufrimiento, no está ahí fuera, no son las cosas que pasan, está aquí dentro, es nuestra propia mente, ese narrador que tenemos dentro y que no se calla nunca. Vale, una idea así de radical, ¿de dónde sale? Pues para entenderlo, hay que mirar la propia historia de Eckhart Tolle. Porque claro, Tolle no nació siendo un maestro espiritual, todo lo contrario. Su camino, de hecho, se construyó sobre un sufrimiento personal muy profundo. Su vida, como se ve aquí, tiene un punto de inflexión clarísimo. Hasta los 29 años, su realidad era de ansiedad constante, de una depresión tan fuerte que él mismo la describe como suicida. Pero entonces, una sola noche, a los 29, algo pasó. Una transformación brutal que lo cambió todo y lo puso en el camino para ser quien es hoy. Y esa noche, la noche del cambio, fue tremenda. Él cuenta que se despertó con un pánico atroz, con un rechazo total hacia sí mismo, hacia su propia vida. O sea, tocó fondo de la manera más absoluta. Y justo de ese pozo, de ese momento de crisis total, es de donde nace la idea central de toda su obra, el concepto que da título al libro. La gran promesa del libro es en realidad bastante simple, pero a la vez es revolucionaria. Nos dice que esa liberación del sufrimiento, esa paz, no es una meta lejana que hay que conseguir con años y años de esfuerzo. No, es una posibilidad real, accesible, aquí mismo, ahora. Y ojo, que esto no se queda en una teoría bonita, parece que funciona. El propio editor del libro cuenta que reciben constantemente historias de gente que habla de transformaciones de vida, de curaciones, de encontrar una alegría que no tenían antes solo por poner en práctica estas ideas. Pero bueno, para llegar a la solución, primero hay que entender bien el problema. ¿Por qué estamos tan a menudo atrapados en ese sufrimiento? Pues según Tolle, el error de base es que nos hemos creído una mentira. Pensamos que somos esa voz que no para en la cabeza. Nos hemos fusionado con ella. Es como si el comentarista del partido se creyera que es el jugador. Nos identificamos totalmente con ese chorro de pensamientos. Y esta es la distinción que lo cambia todo. Por un lado está la mente, el parloteo constante, ¿no? Siempre en el pasado o en el futuro. Según Tolle, de ahí viene el dolor. Y por otro lado está el ser, que es otra cosa. Es esa conciencia tranquila, que siempre está ahí en el presente, nuestra verdadera esencia, que está por debajo de todo ese ruido mental. Claro, y esta prisión de la mente no es algo que nos inventemos solos, está reforzada por un montón de ideas y creencias de nuestra cultura, ideas muy metidas dentro sobre quiénes somos y cómo es el mundo. El libro habla de algunos mitos que nos tienen atrapados. Por ejemplo, esa idea de que la humanidad ya ha llegado a lo más alto de su evolución, o que cada uno es una isla, que estamos totalmente separados de los demás y de la naturaleza. Y por supuesto, el mito de que solo existe lo que se puede tocar. Y claro, con esas ideas en la cabeza es muy difícil conectar con algo más profundo. Vale, entonces, si no somos nuestra mente, la pregunta del millón es ¿quiénes somos de verdad? ¿Y cómo se encuentra ese verdadero ser del que habla? El libro insiste en que el ser no es una idea para entender con la cabeza, sino algo que se siente, una experiencia. Lo describe como esa vida una, esa conciencia que está siempre ahí en el fondo de cada persona. Y lo más increíble es que es accesible, pero no en el futuro, sino ahora mismo. Y la clave para conectar con eso es simple, que no fácil, ¿eh? La mente, ese pensamiento compulsivo, tiene que calmarse. Es que solo cuando hay silencio mental se puede empezar a sentir la presencia de ese ser. Entonces, ¿cómo se hace? El camino que propone no es hacer más cosas, sino cambiar el foco. Lo primero es darse cuenta de ese pensamiento compulsivo, reconocerlo. El segundo paso es observar esa mente, pero sin juzgar, como si vieras las nubes pasar. De ahí, naturalmente, se llega al tercer paso, estar de verdad aquí, presente, en el ahora. Y al hacer eso, se recupera la conciencia del ser. Es pasar de estar ahogado en los pensamientos a ser quien los observa desde la orilla. Al final, todo el mensaje del libro apunta en una sola dirección, hacia adentro. Lo que sea que estemos buscando, la paz, la verdad, no está fuera,
ya está aquí. Y el resultado de todo esto, la gran recompensa, es la liberación. La liberación de la ansiedad, de la neurosis, de todo ese sufrimiento que en el fondo fabrican nuestros propios pensamientos sin control. Así que nos quedamos con una pregunta que es, para darle vueltas, tan simple y a la vez tan profunda. ¿Y si toda esa paz que buscamos con tanto ahínco no estuviera en algún lugar del futuro, sino aquí mismo, a la distancia de un solo momento presente?